Buen día, mis queridos hermanos. Reciban un afectuoso saludo en Jesucristo, Rey del Universo, y de parte de los Cruzados de Cristo Rey. Hoy continuaremos nuestra charla acerca de la Biblia. Antes los invito a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como veíamos en la charla anterior, recordemos que la Biblia únicamente estaba en hebreo y arameo, y se tradujo al griego. La traducción del griego pues tiene su historia. Antes pues únicamente se leía y se escribía en griego hasta tiempos de Jesucristo. Ya después empezó a imperar el latín, pero antes puro griego. De hecho, los primeros cristianos, los primeros conversos judíos utilizaban la Biblia para demostrar que Cristo Jesús era el Mesías prometido. De hecho, tenemos un ejemplo. Allí en sus Biblias van a encontrar el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26, cuando un etíope va en su carruaje, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, el apóstol, le dice: acércate a ese carruaje. Ya se acerca, se va con el etíope, y Felipe le pregunta al etíope: oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice el etíope: pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? No tanto que no entendiera el griego el etíope, sino que no entendía el significado de aquella lectura. ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo Isaías capítulo 53, versículo 7. Era un cántico del siervo, donde dice: fue llevado al matadero, no abrió la boca como las ovejas que las trasquilan, etc. Y Felipe le explica todo el pasaje. Pero fíjense qué detalle tan importante aquí, mis hermanos. La iglesia ya va caminando, empujada, guiada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que toma la iniciativa. Dios nuestro Señor se hace encontradizo a ese pagano, y Felipe lo convierte. Al final del texto de la lectura dice el etíope: pues aquí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Y Felipe accede a bautizarlo. Es decir, ya el primer pagano, obra de las Sagradas Escrituras, porque él va leyendo algo que pertenece al Mesías. Es obra admirable de Dios, cómo va nuestro Señor conduciendo, y el Espíritu Santo va conduciendo a su iglesia. Ese es el ejemplo muy palpable de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues esa es la versión de los 70, el griego. ¿Han escuchado esa palabrita 70? Más bien debería llamarse 72, porque no fueron 70, fueron 72 personas. De eso trata esta versión de los 70. Cuando ustedes escuchen esto, es la Septuaginta, la versión de los 70. Tiene una historia. Detrás de esta traducción subyace o está una historia, un documento que le llaman documento apócrifo. Los expertos, los filólogos, los exégetas lo han considerado un documento totalmente apócrifo, o sea, falso. Pero está interesante la historia, porque dice: bueno, ¿y por qué 72 o por qué 70? Se le quitó el 2 y ya después dejó de ser 72 y fue 70. Pues esa 70 dominaba en aquel tiempo. Los protagonistas son 5 personas. Son el rey, bueno, nos ubicamos en una línea del tiempo allá en el siglo II, antes de Cristo, 180, 190 más o menos. El rey de Egipto, llamado Ptolomeo II Filadelfo, su bibliotecario, Demetrio de Falerón, el protagonista de la carta, que es Aristeas, y su hermano de Aristeas, que se llamaba Filócrates. Y por último, el sumo sacerdote de Jerusalén, que se llamaba Eleazar. Bueno,
El rey le pregunta a su bibliotecario Demetrio, ¿cuántos volúmenes tenemos en la biblioteca? Era la biblioteca de Alejandría, la famosa biblioteca. Y le dice Demetrio, pues tenemos más de 20 millares. Nos falta poco para llegar a 500,000 ejemplares. Pero falta un libro importante, que es el de los judíos. Y únicamente ellos lo pueden traducir porque tiene caracteres muy diferentes al griego. Pues hágase, dice Ptolomeo, consígase ese libro. Y mandan un comunicado a Jerusalén. Lo recibe el sumo sacerdote Eleazar. Y Eleazar accede. Manda 6 personas o 6 ancianos de cada tribu, 12 por 6, 72. Ahí viene la Biblia de los 72, que después fue los 70 o la Septuaginta. Y estos son los personajes: Aristeas, Filócrates, Ptolomeo Filadelfo, Demetrio y Eleazar. Bueno, pues llegan los 72 ancianos a Egipto. El rey Ptolomeo Filadelfo, ¿sí?, los recibe, los confina a sus habitaciones, los incomunica, y en 72 días estas 72 personas ya tienen traducida la Biblia del hebreo arameo al griego. Esa es la leyenda. Dicen que es una leyenda, pero ahí está el documento. Es un documento muy extenso, le han hecho muchísimos estudios. Bueno, esa es la Biblia de los 70. Para ese tiempo pues estaban los pergaminos por allá, los papiros, hebreo, arameo, griego, y San Jerónimo, un gran hombre, muy intelectual, muy culto. El Papa Dámaso le dice, traduce todo eso al latín. Y qué trabajo tan descomunal, tan grande. Él junta toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los 73 libros que ya los conocemos en nuestra Biblia, él los junta. Ese es su mérito de San Jerónimo, la traducción y la unidad de la Biblia. Ya está allí la Biblia. Y por mucho tiempo corrió la Biblia así en latín. Es la segunda versión, se le llama la Vulgata. La Biblia en griego, la 70, Biblia en latín, Vulgata. Corre el tiempo, pero mucha gente pues tenía que leer la Biblia, y pues algunos no sabían, otros sí sabían leer. Llega un año importante, y 3 personajes allá. Por 1226 surge un personaje llamado Esteban Langton. Él era arzobispo de Inglaterra, de la ciudad de Canterbury. Él divide toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la divide por capítulos. Fue también un trabajo gigantesco, descomunal. Pues para hacer eso tenía que leerla y además comprenderla. No nada más podía hacerlo así porque sí. A él debemos la división en capítulos. Luego, 1541, Santos Pagnino era un judío converso. Él le puso versículos a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, los 46 libros que conocemos, los versículos. Luego llega otro personaje que se llama Roberto Estienne. 1551, él le pone los versículos a todo el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos ya nuestra Biblia dividida en capítulos y en versículos, para que nosotros ya de esta manera pues fácilmente encontremos profeta Isaías, Génesis, Deuteronomio, Zacarías, Hechos de los Apóstoles, San Mateo, San Marcos, etc. Ese es el trabajo tan grande, tan descomunal, que no fue simplemente obra de los hombres. Aquí, ojo mis hermanos, sino que es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va guiando a su iglesia. Así como el Espíritu Santo le dijo el apóstol Felipe, acércate a ese carro. Así de esta manera, la Biblia se accede o
la podemos tener nosotros, todos los libros, para poder leerla y encontrar allí lo que dice nuestro Señor Jesucristo, palabras de salvación. Podemos encontrar aquí palabras de vida. Pues mis hermanos, esta es una importante aportación que todos nosotros tenemos que recordar. Todo el trabajo tan grande que se hizo antes para que nosotros tuviéramos de esta manera nuestra Biblia. Pues vamos a dejarle aquí. Nos veremos en otra ocasión. Estamos en contacto. Que Dios nuestro Señor los bendiga.